Amigos y amigas del Perú y el mundo, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el ingeniero Abraham Domínguez Azaña, responsable del área de insumos biológicos, resiliencia y sostenibilidad del Fondo El Gusanito. En esta oportunidad les voy a hablar el tema sobre manejo forestal de bosques de eucalipto. Como todos sabemos, estimados amigos, esta especie exótica o introducida llegó a nuestro país hace más de 300 años. De las 700 especies que existen en el mundo, en nuestros espacios altoandinos lo que se ha naturalizado es esta especie, el Eucalyptus globulus. Esta especie, estimados amigos, en nuestro país, en primera instancia, estos bosques de eucalipto han salvado a nuestros bosques nativos. Antes que se haga plantación a gran escala, hace muchos años, aproximadamente en promedio de 50 años, promovidos por el Estado y por cooperación internacional, estos bosquetes, si bien no están manejados adecuadamente, pero sin embargo, estos bosques de eucalipto han salvado a nuestros bosques nativos. Antes que se haga plantación a gran escala, la presión al bosque nativo era altísimo del poblador andino, básicamente como fuente de leña, es decir, como fuente de energía. Pero estos bosques de eucalipto han salvado a los bosques nativos y por ende la implicancia ambiental e hídrica de estos bosques nativos que hasta hoy en día siguen cumpliendo esa función. Bien, todas estas plantaciones que estamos viendo aquí, por ejemplo, estamos ubicados acá en el distrito de Cabana, provincia de Pallasca, región Ancash, Perú. Son plantaciones con fines sociales, no tanto con fines comerciales, porque en primer lugar los suelos, como están viendo, son suelos con alta pendiente, suelos de protección, no aptos con aptitud forestal. Pero sin embargo, esta especie, como se ha naturalizado, están dando muy buenos individuos a pesar de la carencia del manejo forestal. Estos bosques de eucalipto, estimados amigos, por ejemplo, hay una creencia del poblador andino que los bosques, por ejemplo, afectan sus cultivos. Como todos sabemos, no hay ninguna especie forestal mala. ¿Qué culpa tienen los eucaliptos cuando no se haya zonificado, es decir, un lugar adecuado? Por ejemplo, lo han instalado alrededor o en cortina rompeviento o en lindero del mejor predio que ha tenido esta persona y por alelopatía, lógicamente esta especie ha ido afectando a sus cultivos. Entonces el poblador, ¿qué dice? Maldito eucalipto ha afectado mi suelo. No es culpa del eucalipto, es falta de zonificación. Asimismo, el poblador dice, mi fuente de agua se secó gracias a este maldito eucalipto. Pero ¿qué culpa tiene el eucalipto que lo hayan instalado, lo hayan plantado en la faja marginal de este riachuelo, de esta quebrada o esta fuente de agua? Y si nosotros sabemos que esta es una especie de rápido crecimiento, entonces al encontrarse con la fuente de agua se convierte en una bomba biótica. Consecuencia, secando o disminuyendo el caudal de esa fuente de agua. Bien. Por los muchos aportes que tiene esta especie, por ejemplo, de un punto de vista ya de madera, se utiliza madera para leña, madera rolliza, como estamos viendo, madera para postes cortos de pasturas, por ejemplo. Pero sin embargo, el poblador no está haciendo un uso adecuado, un uso racional de la especie. Por ejemplo, cuando lo tala, no están cumpliendo los estándares de manejo forestal sostenible de un bosque de eucaliptos. Por ejemplo, aquí han hecho un corte. Acá es un corte irregular de un tocón, por ejemplo.
Este es un corte irregular. Este corte, ¿qué permite? Por aquí va a entrar la lluvia por los vasos capilares, trayendo consigo la pudrición del árbol o de este tocón. Entonces, nunca debería hacer estos cortes irregulares, por ejemplo, en B. Y eso es lo que hace el motosierrista. ¿Por qué? Porque el motosierrista no está capacitado la altura o el corte adecuado que tiene que tener el tocón, y sin embargo no lo hace. Estamos observando una figura, por ejemplo, este es el corte irregular. El corte ideal debe ser de esta manera, un corte liso e inclinado. La altura máxima debe ser entre 10 a 12 centímetros y la altura final entre 5 centímetros. ¿Esto qué va a dar oportunidad? Que el agua de lluvia se va a deslizar sobre la superficie y no va a ingresar por los vasos capilares y por consiguiente causar su muerte. Si es un árbol o un individuo o un tocón de más de 50 años, ya su muerte está garantizado. Entonces, así lo están aprovechando, así lo están realizando el aprovechamiento del corte. Por ejemplo, acá, un corte muy alto, obsérvese, promedio 50 centímetros. Y los rebrotes han salido a los costados, y como el tocón es alto, con el tiempo estos individuos se van a caer por los fuertes vientos. Tampoco se hace un manejo de rebrotes. Obsérvese aquí, por ejemplo, otro individuo, obsérvense, promedio de 30 nuevos rebrotes. Entonces aquí, si no hacemos manejo de rebrotes, simplemente esto va a ocasionar un bosque heterogéneo, es decir, un bosque mediocre en productividad. Aquí van a formar un bosque heterogéneo, es decir, árboles dominantes en el estrato dominante, árboles en el estrato medio y árboles en el estrato bajo, es decir, árboles suprimidos. Entonces la técnica dice que tenemos aquí, por ejemplo, estos rebrotes, estos más de 30 rebrotes, se están haciendo competencia por agua, por luz, por espacio y nutrientes. ¿Qué dice la técnica? Que tenemos que dejar mínimo 2 y máximo 3 rebrotes por tronco. Entonces ahí evitamos la competencia entre los individuos y vamos a originar bosques rentables con buena altura comercial. Entonces aquí, por ejemplo, falta su manejo de rebrotes. Entonces lo que estamos haciendo es eliminar. Vamos a dejar aquí, por ejemplo, 2 individuos. Estos 2 individuos. Lo demás tenemos que cortarlo para evitar, como vuelvo a repetir, competencia por agua, por espacio, por luz y nutrientes. Al final vamos a dejar solamente estos 2 individuos. Ahora, la poda de estos rebrotes siempre se hace solamente la primera poda de la mitad hacia abajo. Más arriba simplemente ya estamos haciendo una poda inadecuada que va a afectar el crecimiento de este nuevo individuo. Entonces acá dejamos la poda hacia solamente la mitad. Entonces la idea es dejar solamente estos 2 individuos para obtener 2 árboles de buena altura comercial. Entonces esta es la forma de cómo quedaría nuestro manejo sostenible de rebrotes. Dicho esto, estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días y muchas gracias.